Women's Space Podcast, un podcast donde mujeres del mundo de las ciencias y la tecnología conversan sobre sus experiencias en su trayectoria profesional desde Extremadura. Nuestro podcast busca dar visibilidad a estos perfiles profesionales femeninos y crear referentes para las nuevas generaciones. Hoy, Silvia Soriano Moreno y Ana Torrecillas Martínez, ambas profesoras e investigadoras en Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, nos hablan de su experiencia en la investigación jurídica. Bueno, yo soy Silvia Soriano Moreno y soy profesora en la Universidad de Extremadura de Derecho Constitucional. Yo estudié Derecho, la licenciatura en Derecho en la Universidad de Alicante, luego estudié Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández. Hice los cursos de doctorado, porque yo, como soy un poco más mayor, todavía hice lo que se llamaban los cursos de doctorado y el antiguo DEA en la Universidad de Alicante y finalmente mi tesis doctoral aquí en Extremadura. Y bueno, desde entonces pues, me he dedicado un poco a desarrollar mis líneas de investigación, especialmente cosas relacionadas con derecho electoral, participación política y en los últimos tiempos especialmente estudios de género, sobre discriminaciones, etc. Y yo soy Ana Torrecillas, actualmente también profesora en la Universidad de Extremadura. Estudié el grado en Derecho en la Universidad de Valencia y allí también el máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. También hago allí está mi programa de doctorado, actualmente estoy allí haciendo la tesis doctoral. Y bueno, aunque he trabajado temas sobre, más relacionados con la Unión Europea, Estado de Derecho, valores de la Unión Europea, actualmente estoy centrada en cuestiones relacionadas con el municipalismo, con el gobierno de las entidades locales y con la autonomía local. Y ya está, y ruralidad, eminentemente. Bueno, Ana, tú que estás ahora en un momento muy incipiente de tu carrera profesional, hace muy poco tiempo que terminaste el máster y que has empezado tu tesis, ¿cómo ves tu futuro profesional? ¿Cómo ves tu futura carrera? Yo creo que, bueno, la veo en este momento un poco incierta por los nuevos cambios que se están produciendo a raíz de la LOSU. Es cierto que bueno, en este momento estamos en una etapa de transición donde, aunque se ven asomar ciertos nuevos criterios que pueden eventualmente llevarnos a un futuro mejor, ¿no? Donde al menos se promete que es hacia un futuro mejor, todavía no lo sabemos y estar en una etapa de transición y de inseguridad pues no es muy bueno. No obstante, siempre está bien dar el punto positivo. Yo creo que dentro del futuro todo va a ir mejorando poco a poco, me da la sensación. Y yo te quería preguntar, tú que tienes ya más experiencia en esto, ¿tus expectativas cuando entraste dentro de la academia son las mismas o se mantienen en relación con las que tienes en este momento? Bueno, yo la verdad es que no sé muy bien qué expectativas tenía, porque la verdad es que cuando yo empecé la carrera académica era un momento especialmente incierto, mucho más que este. Yo terminé la carrera en 2008, que fue justo cuando empezó la crisis económica. Entonces, cuando yo terminé la carrera con mi intención de hacer el doctorado, de hecho me matriculé de aquellos cursos de doctorado que todavía no había que hacer máster, pero justo llegó la crisis, dejó de haber becas, dejó de haber plazas, dejó de haber absolutamente todo. Por lo tanto, ahí sí era un momento muy, muy incierto de la carrera profesional. Y bueno, más o menos a lo largo del tiempo pues he ido adaptándome y he ido un poco, pues al final cumpliendo con esos pasos. También es verdad que a un ritmo mucho más lento de si esa situación no se hubiera dado así, porque yo terminé la carrera y me puse a estudiar a trabajar en algo que no tenía nada que ver con la academia. Y mientras hacía la tesis doctoral me dedicaba a otro trabajo de 8 horas que no tenía nada que ver con la academia, y ahí estuve bastante tiempo hasta que bueno, ya conseguí una plaza de profesora sustituta, que es lo que me dio pie a poder desarrollar la carrera académica. Así que sí que es cierto que, bueno, que mis inicios fueron con un alto grado de incertidumbre, así que yo creo que todo lo que venga, pues bienvenido es.
Pero evidentemente, pues yo creo que en cierto sentido, y yo sí que es algo que intento siempre transmitirle a la gente que empieza, esto no es una carrera sencilla, es muy dura. Esto de meterte en lo académico, de hacer una tesis doctoral, de dedicarte a la investigación, lo tienes que tener muy claro, te tiene que gustar mucho, porque no es algo que vayas a hacer por hacer, o no es algo que vayas a hacer por no hacer otra cosa, ¿no? Es decir, creo que lo tienes que tener muy claro y al final, bueno, pues es duro, es salud mental, es estrés, son dificultades de conciliación de vida personal, bueno, pues al final pues es una carrera compleja y eso, y tienes que ser muy consciente de si te gusta o no. Yo te quería preguntar, porque sí que es cierto que le pasa a mucha gente que no se dedica a lo jurídico, que no termina de entender qué es esto de investigar en Derecho, ¿no? Y yo creo que a muchas de nosotras nos pasó que cuando empezamos la carrera pensábamos en el ejercicio de la abogacía o incluso en la preparación de una oposición, a judicatura o algo así. En algún momento, quienes nos hemos acabado dedicando a la investigación, de repente algo nos hizo que nos interesara este tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto de investigar en Derecho? ¿Por qué decidiste dedicarte a investigar en Derecho? ¿Qué se hace cuando uno investiga en Derecho? Bueno, claro, esto es complicado para las personas de fuera de la investigación en Derecho, ¿no? Incluso para nosotras mismas poder explicarlo y que se entienda. Empiezo un poco por el final. Yo creo que cuando me decidí a investigar en Derecho fue porque ya estaba en una etapa bastante avanzada de la carrera y me sentía un poco outsider. O sea, sentía que lo jurídico no iba mucho conmigo. Entonces, cuando descubrí que esto de la investigación se podía, o sea, que existía, ¿no? Y que además era una vía libre para poder encargarte de todas aquellas cosas o estudiar todas aquellas cosas que en la realidad práctica del día a día, en la abogacía o ejerciendo como fiscal, como juez o como cualquier operador jurídico, no te encargas, ¿no? Está lo que decimos nosotras siempre de el derecho constitucional, que es la ciencia ficción del derecho, que a mí esto me gustaba mucho y dije, bueno, puede ser una salida muy chula, ¿no? Entonces, a raíz de ahí fue propiamente en máster cuando me di cuenta de lo que era la investigación en Derecho. Yo creo que quizá puede ser semejante a lo que en otras disciplinas llaman una metodología de revisión bibliográfica, pero con algunos tintes diferentes, ¿no? Porque, claro, precisamente cuando tú quieres innovar en un tema, ¿no? En un tema que no se ha tratado, te encuentras con muchas dificultades intrínsecas para poder realizar ese tipo de trabajo sobre otro trabajo previamente hecho, que es lo que de hecho a nosotras también nos ha llegado a pasar en nuestros temas de trabajo que tienen que ver con la ruralidad, con el municipalismo, con la igualdad de género en el entorno rural, que nos vemos con que nadie previamente ha trabajado sobre estas cuestiones y que nosotras tenemos que trabajarlo con una metodología no típica del derecho, como puede ser la sociología jurídica, las herramientas de entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, investigar en Derecho no es con probetas y no es en un laboratorio, es más bien en un despacho con un montón de fotocopias de PDFs, de libros antiguos y otros más nuevos, etcétera. Pero al final también se basa, yo creo que un poco en lo mismo que toda la investigación, que es intentar rascar un poco, ver qué es lo que pasa, intentar darle una traducción a un lenguaje más o menos jurídico, intentar proponer una nueva solución para una realidad que ya no vale, ¿no? Para una solución que ya no es operativa. Más o menos, ¿no? Más o menos. Yo también te quería preguntar, porque ahora mismo quizá muchas personas se encuentran perdidas en torno a la cuestión de investigar sobre la discriminación, ¿no? Sobre la existencia de discriminaciones. ¿Tiene sentido investigar jurídicamente sobre la existencia de discriminaciones? Claro, o sea, tiene todo el sentido. De hecho, es el principal elemento sobre el que investigar. Dentro de lo jurídico, bueno, nosotras nos dedicamos al derecho constitucional, que tú ya lo has apuntado, ¿no? Es la ciencia ficción del derecho porque es lo que debería ser, ¿no? Y sobre todo
nos encargamos de cuestiones como la democracia, como el Estado de Derecho, como los derechos fundamentales, es decir, no son las cuestiones que habitualmente las personas entienden como lo jurídico, ¿no? Porque a lo mejor en tu día a día tu relación con el ámbito jurídico se centra más a los contratos o a este tipo de cuestiones, pero los derechos fundamentales nos afectan a todos y a todas todos los días de nuestra vida, y el Estado de Derecho es importante para nuestra vida todos los días, ¿no? Y entonces investigar sobre, por ejemplo, la discriminación es muy importante, porque también es cierto que hemos llegado a un momento en el que parece que no existen las discriminaciones a nivel formal, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con que las personas leen una norma y dicen, ah, bueno, es que esto no contiene cláusulas discriminatorias, porque entendemos como cláusula discriminatoria algo que diga, tú, por ser tú, por tener determinadas características, no se te va a aplicar, ¿no? Y claro. Esto, en clase ponemos ejemplos muy tontos. Yo, por ejemplo, hablo de las personas pelirrojas, por ejemplo, ¿no? Si pusiéramos un cartel en la puerta que dijera las personas pelirrojas no pueden entrar, eso es una cláusula discriminatoria muy evidente. ¿Qué nos ha pasado? Que claro, el derecho no puede decir estas cosas, pero resulta que la realidad es desigual. Y entonces, cuando tenemos normas que se construyen sobre una realidad desigual y se proyectan sobre una realidad desigual, si no analizamos cómo afectan y qué efecto tienen sobre esas realidades, estamos generando más discriminaciones todavía. Es decir, si no tenemos en cuenta, por ejemplo, cómo la maternidad incide en la carrera profesional de las mujeres y establecemos cláusulas neutras en el ámbito laboral, estamos generando un efecto discriminatorio, ¿no? Esto yo a mi alumnado le digo siempre. Las calles son neutras, por ejemplo. Por lo general, la gente te dice que sí, claro, tú no tienes en la puerta de la calle un cartel que te diga prohibido el paso a determinadas personas por determinadas características. Pero yo, por ejemplo, aquí donde vivimos hay calles que son tan estrechas que no pueden andar dos personas juntas. Por lo tanto, a una persona que vaya con un carrito de bebé, con un carrito de la compra o con silla de ruedas, no puede pasar por esa acera, y no necesitas un cartel que directamente te genere una discriminación, sino que esa realidad no es neutra y por tanto está generando más discriminaciones. Y esto nos pasa también con las normas. Diariamente, de hecho, existe algo que los feminismos jurídicos consiguieron que más o menos se implementara, con muchas comillas, porque no terminamos de hacerlo bien, que es esto del mainstreaming de género, ¿no? Es decir, una vez tenemos una norma, vamos a volver a leerla, a ver cómo esto genera efectos discriminatorios sobre las personas, sobre las mujeres, sobre las personas mayores, sobre los niños y las niñas, sobre las personas con discapacidad, sobre las personas racializadas. Es decir, algo que aparentemente es neutro puede generar efectos discriminatorios y tenemos que tenerlo en cuenta, y por tanto es súper importante investigar sobre la igualdad y sobre la discriminación y sobre qué es la igualdad y qué es la discriminación. Porque al final la igualdad es un patrón de comparación. Si nosotras hemos construido una igualdad de acuerdo con un patrón que además está claramente demostrado que se refería a un varón blanco propietario, sin discapacidad, adulto pero no anciano, etcétera, y generamos toda la igualdad en torno a ese patrón, pues se nos van a quedar muchas cosas fuera. Entonces, el derecho es discriminatorio y por eso hay que seguir poniéndolo de manifiesto, ¿no? Superar el espejismo de la igualdad. Superar el espejismo de la igualdad. Yo te quería hacer una última pregunta, porque sí que es cierto que estamos en Extremadura, somos profes en Extremadura, vivimos aquí, pero ninguna de las dos somos de aquí. ¿Extremadura ha cambiado algo en tu investigación, en tu carrera, en tu forma de entender el derecho y el derecho constitucional especialmente? Sí, yo vengo de un contexto también de pequeño municipio rural, no especialmente cercano a grandes ciudades, no especialmente provisto de servicios o de transporte o de movilidad, etcétera, etcétera, pero vivir en Extremadura me ha hecho también vivir una ruralidad más cruda. O sea, la ruralidad en la que yo había socializado en mi pueblo de origen era una ruralidad, digamos, no tan cruda, no tan radical. Aquí, pues, por ejemplo, me he dado cuenta de la gravedad que tiene los contextos donde hay pueblos especialmente pequeños, pueblos que no tienen suficientes medios materiales, las distancias que hay a servicios tan básicos como, por ejemplo, un hospital, que tú hables con una persona de un pueblo que está
el hospital más cercano a 1 hora y media y que te cuente testimonios tan duros como que un familiar ha podido fallecer en el camino a causa de esta cuestión. Bueno, esta serie de cosas, incluso a nivel más técnico, ¿no? Como por ejemplo pues, en el tema que yo estoy ahora mismo tratando en la tesis doctoral sobre gobiernos de las entidades locales, pues ver las características que tienen las mancomunidades aquí en Extremadura y que son diferentes a las mancomunidades de por mi zona de Albacete, pues me ha hecho entender el derecho constitucional de una manera completamente distinta. Y creo que me ha hecho también entender la diversidad que hay en nuestro país, que creo que es muy importante, ¿no? O sea, conocer la diversidad, querer la diversidad y desde el derecho intentar proteger esa diversidad, pero primero experimentándola y conociéndola. Y yo creo que a ti te habrá pasado un poco igual, ¿no? Sí, bueno, yo cuando llegué aquí, efectivamente, yo creo que la cuestión de la ruralidad es algo que cuando lo vives directamente, ¿no? En vivo y en directo, es cuando te das cuenta de la magnitud y de lo que afecta esto, ¿no? También en el ámbito jurídico, es decir, y retomándolo un poco con la cuestión anterior que hablábamos de las discriminaciones. Yo cuando hice mi tesis doctoral iba sobre derechos en las comunidades autónomas. Entonces, casi siempre tratamos la cuestión de la igualdad o la desigualdad territorial en función de las diferencias entre comunidades autónomas, que además, por otra parte, son diferencias derivadas de la propia autonomía. La Constitución reconoce la autonomía de los territorios y eso implica que tengan políticas diferentes, legislaciones diferentes, incluso desarrollo de los derechos de manera diferente. Pero cuando te acercas a las desigualdades que genera el propio territorio, ¿no? Es decir, bueno, pues yo a partir de desarrollar esta investigación en zonas rurales he concluido que la ruralidad es un factor que también genera discriminación dentro de una propia comunidad autónoma. Porque hablamos de igualdad de derechos, pero efectivamente lo que tú decías, ¿no? Cuando tú tienes el hospital más cercano a 1 hora y pico, pues estás sufriendo una discriminación con respecto a una persona que lo tiene en su misma ciudad. Y esto es algo por lo que los poderes públicos deben velar porque no suceda. Evidentemente hay una cuestión material, que es la despoblación, la falta de transporte, la falta de las infraestructuras en general, pero sí que es cierto que esto afecta a la efectividad de los derechos y a esa igualdad que supuestamente ya se ha conseguido, ¿no? Es otro factor más de cómo la realidad material incide en la eficacia de los derechos. Y entonces yo de esto me di cuenta precisamente desde que viví aquí y de hecho, bueno, en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura hace ya varios años que venimos desarrollando líneas de investigación muy relacionadas con esto, ¿no? Porque nos parece muy interesante ver cómo el territorio genera desigualdades, genera diferencias en la eficacia de los derechos desde el punto de vista de las administraciones públicas, de qué capacidad tienen los municipios para desarrollar sus competencias o no, de cómo la financiación que reciben es suficiente o no, de cómo vivir en un municipio con un determinado tamaño u otro afecta a la efectividad de los derechos y al cómo las leyes se están cumpliendo o no, ¿no? Y yo creo que esto es importante y yo creo que ha sido importante vivir aquí para podernos dar cuenta de esa realidad y desarrollarla también a través de nuestra investigación, que además creo que, bueno, el personal que estamos en este área de conocimiento somos pioneros y pioneras en toda España sobre el análisis de cómo el territorio afecta a los derechos y a las desigualdades, ¿no? Estamos haciendo un trabajo de campo todos los días. Sí, además estamos desarrollando metodologías novedosas que comentabas tú, es decir, la metodología de investigación en Derecho suele ser muy de ratón de biblioteca, ¿no? Esta que tú explicabas de la mesa, los libros, los documentos. Y aquí estamos desarrollando, bueno, estamos empezando a hacer, pues esto, sociología jurídica, que aquí en Extremadura se había hecho poco, porque sí que es cierto que no tenemos un área específica de conocimiento, etcétera, y por tanto nos estamos tirando a la calle, estamos yendo a los pueblos, estamos haciendo encuestas, estamos haciendo entrevistas, y esto nos está permitiendo, bueno, en Derecho Constitucional muchas veces analizamos el proceso de elaboración de las leyes, ¿no? Cómo desde la Constitución se crean las leyes y se aprueban, y hasta ahora parecía que era como, bueno, ya tenemos el trabajo hecho. No, ahora estamos analizando desde abajo, ¿no? Claro. Si efectivamente esas leyes que ya están aprobadas, que en algunos casos estamos hablando de leyes que llevan 15 años aprobadas, sobre el territorio, sobre las personas que viven en ese territorio, están siendo efectivas o no, ¿no? Claro, incluso si se pueden llegar a aplicar o no. Porque claro, nos topamos con ciertas situaciones donde
no sé, por ejemplo, pues tú quieres investigar sobre una cuestión de la que no tienes datos y que ni siquiera a nivel institucional está compilada en un registro o algo por el estilo. No te queda más remedio, ¿no?, que tener que ir exactamente al medio donde quieres extraer la información y propiamente extraerla, o incluso en ver si ese tipo de nuevas reformas, ¿no?, como de los nuevos avances legislativos, si esos nuevos avances legislativos están llegando hasta el último escalafón, hasta el último nivel de gobierno, hasta la última escala. Y ver también qué papel está jugando, pues eso, ¿no?, como los pequeños estratos de poder, estratos de poder, niveles, ¿no?, escalas de poder, como por ejemplo el municipio, donde la ruralidad está especialmente presente y además es la administración más cercana al ciudadano. Ya por terminar, ¿tú crees que para decidirte estudiar o dedicarte a la investigación en Derecho o desarrollar tu carrera profesional en este campo, crees que ha sido importante o crees que es importante contar con mujeres que sean un poco referentes, que hayan pasado por este camino antes que tú y que te puedan contar determinadas experiencias, limitaciones o trabas que hayan podido tener? Es esencial. Que te aconsejen y que te acompañen. Eso es súper importante. O sea, creo que en todo este proceso tener mujeres que te sirvan como inspiración, pero también tener mujeres que ya estén en un estrato distinto al tuyo, en un momento más avanzado y que te tiendan la mano y te digan vamos adelante, estoy contigo, creo que es esencial para tomar la determinación y seguir. Al igual que entiendo que también te ha sucedido. Claro, yo por una parte, yo como estoy ya como en un momento intermedio de la carrera, para mí ha sido muy importante, por una parte, contar con mujeres referentes también que pasaron por aquí antes que yo y que tuvieron unas dificultades que yo no he tenido, ¿no? Y esto también es algo que, de cara a cuando analizamos, yo qué sé, trabas, por ejemplo, que ponía la ANECA en las acreditaciones o para la cuestión de los sexenios, las que vinieron antes que yo han tenido problemas que yo ya no he tenido, porque ya se han ido detectando y hemos ido solucionando, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso a mí me hace que tenga también un papel para las que vengan detrás, ¿no? Es decir, que las trabas que yo he tenido y los problemas con los que me he encontrado en mi carrera, que las que vengan detrás y las que estáis iniciando carrera investigadora, pues os encontréis las menos posibles, ¿no? Y ahí, de alguna forma, pues también tenemos ese punto de responsabilidad. He tenido esta pequeña conversación, espero que a la gente le haya parecido interesante acercarse un poco a la cuestión de la investigación jurídica y del derecho constitucional en concreto y bueno, animaros a leer cositas sobre las discriminaciones, sobre los derechos, sobre los municipios. A visitarnos en la Facultad de Derecho en la Universidad de Extremadura. A visitarnos, a acudir a las actividades que hacemos.